El Hotel Imperial de la Ciudad de México siempre había sido sinónimo de elegancia discreta. Con su fachada de estilo porfiriano y columnas de cantera gris, el edificio se mantenía orgulloso a solo 3 calles del Paseo de la Reforma. En junio de 1983, las lámparas de araña brillaban intensamente en los techos altos del salón de eventos, mientras los acordes de un cuarteto de cuerdas llenaban el aire cargado de perfume caro y promesas políticas. Esa noche, los señores de la Riva, Tomás y Eugenia, una pareja acomodada de Monterrey, habían dejado a sus hijos en la suite 327 con una niñera que apenas conocían. Los trigémeos, Álvaro, Bruno y Daniel, eran niños idénticos, curiosos e hiperactivos, con apenas 5 años. Llevaban pijamas iguales y jugaban con sus figuras de acción, mientras la televisión, a todo volumen, llenaba el silencio. La niñera, una estudiante universitaria llamada Lourdes, había aceptado el trabajo por una buena paga y la promesa de que solo tendría que vigilarlos durante un par de horas. Pero a las 22:43, cuando Lourdes salió un momento al pasillo para pedir hielo, al servicio de habitaciones la puerta se cerró tras ella. Al volver, menos de 3 minutos después, los niños ya no estaban. La suite estaba en silencio, las ventanas cerradas, sin señales de escape. No hubo gritos, ni forcejeos, ni rastro de sangre o pelea. Solo 3 camas revueltas y una muñeca, rota en el suelo. La policía llegó en menos de 1 hora. Interrogaron al personal, buscaron en los ductos de ventilación, en los pasillos de servicio, en los sótanos y el tejado. El hotel fue sellado durante 3 días. No encontraron nada. Las cámaras de seguridad de la época eran escasas y de baja calidad. Nadie vio salir a los niños. Nadie oyó nada sospechoso. Los medios convirtieron la historia en un espectáculo. Los de la Riva aparecieron en noticieros, llorando, ofreciendo recompensas, culpando a la niñera, a la policía, al hotel, a cualquiera. Lourdes fue investigada durante meses, su vida destruida. Nunca se encontraron pruebas en su contra. Y así, con el tiempo, el caso se volvió uno más en los archivos del Ministerio Público. El hotel retomó su rutina. La suite 327 fue clausurada por un tiempo, pero más adelante volvió a ser usada, aunque muchos empleados se referían a ella como la maldita. Años después, nadie hablaba ya de los trigémeos de la Riva, hasta que en mayo de 1999, una joven camarera llamada Mariela entró a limpiar esa misma suite y lo encontró. Un espejo ovalado enmarcado en bronce, viejo pero pulido, colgaba sobre el lavabo del baño. Mientras limpiaba con el trapo húmedo, notó que el espejo parecía un poco suelto. Lo movió apenas, y algo detrás brilló bajo la luz amarillenta del baño. Unas letras, grabadas a mano, apretadas, torcidas. No nos olviden. La frase estaba escrita con algo oscuro, seco, quebradizo. Mariela retrocedió. No era óxido, no era tinta. Tenía un color profundo y oxidado, como sangre vieja. ¿Qué es esto?, susurró, sintiendo cómo el aire del baño se volvía pesado. No sabía aún que con ese hallazgo, el pasado enterrado del hotel comenzaría a resurgir, y que ella sería quien tendría que enfrentarlo. Mariela tenía 23 años, cabello castaño recogido en una coleta apretada y una expresión perpetuamente cansada. Había llegado a la capital desde Pachuca 3 meses antes, buscando un trabajo que la ayudara a sostener a su madre enferma y a su hermana menor. Dormía en una pensión modesta en la colonia Guerrero y caminaba 1 hora cada mañana para llegar al turno de las 7 en el Hotel Imperial. Era buena en lo suyo, discreta, veloz, sin quejarse. Por eso la habían empezado a asignar habitaciones difíciles.
Pero la 327 no era solo difícil, tenía fama. Apenas mencionó el mensaje en 1900, el espejo al supervisor, el ambiente cambió. Luis, un hombre serio y metódico, no quiso mirar siquiera. ¿Dónde dijiste que lo viste? Detrás del espejo. Estaba suelto. Lo toqué y... Luis se tensó. Luego suspiró. No digas nada. No toques nada más. Ya mandé a mantenimiento. Tú sigue con las otras habitaciones. Ella no insistió, pero desde ese momento algo en ella se quebró. Esa noche, en la pensión, no pudo dormir. Soñaba con pasillos interminables, con voces de niños llamándola, y al despertar la frase seguía grabada en su mente como un eco. No nos olviden. A la mañana siguiente, volvió a preguntar a una de las camareiras mayores, doña Imelda, una mujer robusta de voz ronca y años de experiencia. ¿Qué pasó en la 327? Susurró mientras doblaban toallas en la lavandería. Imelda se quedó en silencio por unos segundos. Luego dijo, no deberías saberlo, pero si ya viste algo, que Dios te cuide. Y entonces, como si le pesara, en el pecho, le contó lo básico, lo que todos en el hotel sabían pero nadie mencionaba. En el 83, unos niños desaparecieron ahí, trigémeos. Ni un grito, ni una huella. La policía no pudo hacer nada. A la niñera casi la linchan. Los papás se volvieron locos. Luego todo se enterró. Pero la habitación no volvió a ser igual. ¿Qué quiere decir? Que algunas cosas no deben abrirse otra vez. Hay puertas que se quedan cerradas por una razón, pero Mariela no era de las que podían dejar algo así. Esa misma tarde, en su descanso, fue a la biblioteca pública en la calle República de Chile. Buscó en los periódicos antiguos, revisó microfilmes, no tardó en encontrarlo. Desaparecen 3 hermanos en Hotel del Centro, decía el encabezado de El Universal, edición del 16 de junio de 1983. Fotos en blanco y negro de los niños. Reseñas del evento, declaraciones de los padres, el mismo número de habitación, la misma suite, el mismo hotel. El corazón de Mariela latía con fuerza. No se trataba de una leyenda urbana, era real, y alguien, después de tantos años, había escrito ese mensaje. ¿Uno de ellos? Alguien más que sabía la verdad. Decidida, volvió al hotel con una idea fija. Regresar a la habitación. Quería ver más, tocar más, tal vez descubrir algo, pero no sabía que al mover ese espejo ya había llamado la atención de quienes preferían mantener todo oculto. Mariela regresó al trabajo al día siguiente con una ansiedad que la carcomía. Todo le parecía más nítido. El rechinar del carro de limpieza, el olor a desinfectante, el murmullo de las otras empleadas. Pero en su mente solo había una cosa. La habitación 327. Aprovechó que la suite estaba vacía otra vez. El huésped, un empresario brasileño, había hecho el check-out esa mañana temprano. Nadie se la asignó oficialmente, pero ella intercambió con una compañera para poder subir y revisarla. Llevaba en el bolsillo una linterna pequeña y una libreta. Al entrar, se estremeció. Era una habitación amplia, con mobiliario clásico, tapices color crema y un ventanal que daba a la calle, artículo 123. Todo estaba limpio, en orden, pero había un peso invisible en el aire, un silencio que no era normal. Se dirigió al baño, cerró la puerta y encendió la linterna. Descolgó el espejo con cuidado, con ambas manos, y lo apoyó en el lavabo. Detrás, además del mensaje, que ya había visto, notó algo más. A la derecha del marco casi invisible, alguien había rayado 3 pequeñas marcas verticales. 3 líneas, como si alguien hubiese contado. Y entonces, más abajo, justo sobre el yeso agrietado, otra inscripción.
Apareció bajo el haz de luz. Tenía que acercarse mucho para leerla. Estamos en el otro piso, nadie nos escucha. El corazón le dio un vuelco. Otro piso, un piso oculto, una metáfora. Se apoyó contra la pared, mareada. Sentía un zumbido en los oídos, como si algo invisible comenzara a presionarle los sentidos. Salió del baño tambaleándose y respiró hondo. La habitación, aunque iluminada, parecía más oscura que antes. Tomó su libreta y copió las frases. Salió sin ser vista. Esa noche, Mariela no volvió a la pensión. Se quedó en casa de su prima Luisa, en Iztapalapa, alegando que necesitaba compañía. No le contó nada concreto, solo dijo que había visto algo raro en su trabajo. Pero en la madrugada, mientras Luisa dormía, ella seguía revisando lo que había encontrado en la hemeroteca. Fotos de los niños. 3 rostros idénticos, pero con leves diferencias. Uno más serio, otro más sonriente, el tercero con una mirada triste. Todos con el mismo peinado, la misma ropa, el mismo destino. Estaban vivos, la posibilidad era absurda, pero la frase del espejo no la dejaba en paz. Estamos en el otro piso. ¿Qué piso? ¿Un sótano? ¿Una planta clausurada? ¿Un nivel entre niveles? Al día siguiente se armó de valor y habló con un empleado de mantenimiento, don Agustín, un hombre mayor que llevaba más de 20 años en el hotel. «Oiga, ¿usted sabe si hay pisos cerrados aquí?», preguntó con tono casual, mientras él reparaba una lámpara en el vestíbulo del personal. Agustín la miró de reojo. «¿Quién te dijo eso?». «Nadie. Solo he oído cosas». «Escucha, muchacha, aquí hay cosas que es mejor no preguntar. Pero si ya andas en eso, busca la puerta azul del pasillo de servicio. Entre el cuarto de calderas y el almacén viejo, no abre con llave, solo con una moneda de 10 pesos de las de antes». «¿Y qué hay detrás?». Agustín bajó la voz. «Lo que se quiso enterrar para siempre». El pasillo de servicio trasero era un lugar que Mariela rara vez recorría. Estaba lleno de olores a grasa de cocina, humedad y pintura vieja. Las paredes estaban manchadas y las luces fluorescentes parpadeaban sin ritmo. Pero ese día, después de su turno, tomó su linterna, una moneda de 10 pesos del año 1981 que había encontrado en un cajón del depósito de objetos perdidos, y caminó por el corredor con paso firme. Contó puertas, 1, 2, 3, hasta llegar a la 7ª, que era de un azul opaco, con marcas de óxido y pintura descascarada. No tenía pomo convencional, solo una pequeña ranura circular a la altura de la cintura. Justo como había dicho don Agustín, Mariela insertó la moneda y giró. Hubo un clic suave, y la puerta se dio con un chirrido que pareció rasgar el aire. Del otro lado, un pasillo angosto descendía en espiral, como si condujera a las entrañas mismas del edificio. Era oscuro y húmedo, con un olor denso a polvo y encierro. Bajó los escalones, uno a uno, con la linterna temblando en su mano. El silencio era total, ni siquiera el zumbido habitual de los tubos del hotel. Todo parecía detenido. Al llegar, al final, encontró un nivel que no aparecía en ningún plano. Un corredor con paredes desnudas, sin pintura, apenas iluminado por una lámpara de emergencia colgando de un cable a punto de romperse. Había puertas numeradas con tiza, 3A, 3B, 3C, como si fuera una réplica clandestina del tercer piso. Mariela avanzó hasta la puerta 3C. Su corazón latía como si fuera a estallar. Puso la oreja contra la madera. No se oía nada. Probó la manija, abierta. Entró. El cuarto era pequeño, sin ventanas, con una litera de metal oxidado, una mesa rota y lo que parecía una silla infantil en una esquina. Las paredes estaban cubiertas de dibujos hechos con crayón, figuras humanas, líneas de colores, palabras mal escritas,
y en el suelo un juguete sucio, un muñeco de acción con una pierna rota. Entonces la linterna iluminó una pared donde alguien había escrito en mayúsculas: Dani no llora, Dani no duerme, Dani vigila. Mariela retrocedió, tropezó con la silla y cayó de espaldas. Al levantarse escuchó un sonido detrás, un crujido, como si alguien o algo hubiera pisado vidrio en el pasillo. Apagó la linterna y contuvo la respiración. Nada. Pasaron segundos eternos. Luego, el sonido de un cerrojo siendo activado. La puerta 3C se cerró de golpe. Ella corrió, giró la manija. Bloqueada. Golpeó la puerta. Nada. Nadie. En la oscuridad, comenzó a llorar en silencio. Y entonces, muy cerca de su oído, una voz infantil, casi un susurro, rompió la penumbra. «Mariela, ¿nos puedes ver?» Mariela se quedó paralizada. El susurro había sido claro, tan real que sintió el aliento en la nuca. Giró de golpe, apuntando con la linterna encendida, pero no había nadie. Solo las paredes cubiertas de dibujos y el eco de su respiración entrecortada. «¿Quién eres?», preguntó, la voz quebrada. No hubo respuesta inmediata. El silencio era tan profundo que parecía absorber el aire mismo. Entonces un leve roce, como si unos dedos pequeños pasaran por la pared detrás de ella. Giró otra vez. Esta vez vio algo, un nombre, escrito con lo que parecía ser carbón o crayón negro recién trazado: Bruno. Debajo, otro nombre apareció lentamente, letra por letra, como si una mano invisible lo estuviera escribiendo frente a sus ojos: Álvaro. Y luego, más abajo, Daniel. Mariela retrocedió hasta chocar con la litera. El miedo le nublaba, la razón. Pero había algo más fuerte que el terror. La certeza de que esos nombres no eran un invento. Eran los mismos de los niños desaparecidos. No había forma de que fuera una coincidencia. Entonces, del otro lado de la puerta, se escuchó el sonido de pasos. Pesados, arrastrados. No eran de niño, no eran rápidos. Era alguien o algo que caminaba lentamente por el pasillo. «Ayúdanos», susurró la voz otra vez, esta vez más suave, más triste. Mariela se acercó a la puerta con la linterna baja. «¿Dónde están? ¿Dónde están sus cuerpos? ¿Quién los encerró? ¿Aquí?» Silencio. Pero después de unos segundos, algo raspó el suelo del otro lado, como si deslizaran una nota bajo la puerta. Y así fue. Un papel arrugado apareció lentamente por la rendija. Ella lo tomó con manos temblorosas y lo abrió. Era una hoja amarilla de cuaderno escolar. En el centro, un dibujo infantil. 3 figuras de niños con la mano levantada, detrás de lo que parecía ser una reja, y al pie un mensaje mal escrito. «Papá no vino». Mamá gritó: «El Señor nos encerró». Mariela sintió que el aire le fallaba. ¿El Señor? ¿Quién era ese hombre? Tomó el papel, lo guardó en su bolsillo y con desesperación volvió a golpear la puerta. Esta vez con más fuerza. El encierro, la oscuridad, la presión de lo que no entendía, todo se le venía encima. Entonces, como si alguien del otro lado hubiera escuchado su súplica, la puerta se abrió. No sola, sino lentamente, como empujada por una mano invisible. El pasillo seguía igual, oscuro, húmedo, desierto. Ningún rastro de las pisadas pesadas, solo la sensación de que no debía haber estado ahí. Corrió por el corredor, subió los escalones casi sin sentir los pies, empujó la puerta azul y la cerró tras de sí con un golpe. Dejó la moneda dentro. No pensaba volver, pero en su bolsillo llevaba la hoja, la prueba, y en su corazón la certeza de que los niños seguían allí y alguien no quería que los encontraran. Mariela no volvió a la pensión esa noche.
Vagó por las calles cercanas al hotel sin saber exactamente hacia dónde iba. Tenía las piernas temblorosas, las manos frías y la cabeza dando vueltas. El papel con el dibujo estaba arrugado en su bolsillo, pero ella lo sentía como si ardiera contra su piel. Sabía que lo que había visto no era fruto del cansancio ni de su imaginación. Lo sabía en lo más profundo de su ser. Cerca de las 11, se sentó en una banca frente al parque Tolsa. Desde ahí se veía la cúpula iluminada del Palacio de Correos. Sacó el papel y lo volvió a mirar bajo la luz tenue del farol. 3 figuras encerradas, 3 nombres, una confesión escrita por manos infantiles. Era una ventana al pasado que nadie más había querido abrir. Al día siguiente no fue a trabajar, ni llamó al hotel. No podía enfrentar otra jornada como si nada hubiera pasado. En lugar de eso, fue directamente al archivo del registro público, donde buscó los nombres completos de los padres, Tomás y Eugenia de la Riva. Encontró algo que le heló la sangre. Ambos habían fallecido. Eugenia en 1991, en un hospital psiquiátrico en Guadalajara. Tomás en 1994, en un accidente automovilístico. Ninguno dejó más hijos. Nadie reclamó sus pertenencias. No había familia directa registrada. Mariela sintió un hueco crecerle en el estómago. Los niños no solo habían desaparecido, todo su entorno había sido desmantelado lentamente, como si alguien hubiera querido borrar cualquier hilo que pudiera llevar a ellos. Decidió entonces buscar a Lourdes, la niñera. Aparecía mencionada en un artículo como estudiante de filosofía en la UNAM. Con algo de suerte, podría localizarla a través del padrón universitario. Tras una serie de llamadas, logró obtener una dirección en Coyoacán, aunque no estaba segura de si seguía viviendo allí. Tocó la puerta con nerviosismo. Una mujer de unos 40 años, delgada y con 1900 ojeras profundas, abrió parcialmente. Lourdes García. La mujer asintió lentamente. ¿Quién la busca? Me llamo Mariela, trabajo en el Hotel Imperial. Encontré algo relacionado con los niños de la Riva. Lourdes no dijo nada por unos segundos. Luego abrió la puerta del todo. Pasa. El departamento era pequeño y modesto. Había fotos en blanco y negro, estantes con libros desgastados y un aroma a incienso. Lourdes la miró con una mezcla de curiosidad y resignación. Nunca pensé que alguien más volvería a preguntar por ellos. Mariela le mostró el papel. Lourdes palideció. ¿Dónde encontraste eso? En un piso que no figura en los planos, detrás de una puerta azul, en el área de servicio del hotel. Todo está intacto, como si nadie hubiera entrado en años. Lourdes respiró hondo. Su voz temblaba cuando habló. Yo los escuché, esa noche. Pensé que era mi culpa, que me los habían robado, pero nunca creí del todo que se los hubieran llevado. Siempre sentí que seguían allí. Mariela la miró con ojos firmes. Creo que podemos descubrir la verdad, pero necesito su ayuda. Lourdes se quedó en silencio largo rato, como si luchara con recuerdos que había mantenido enterrados durante años. Finalmente, asintió con un movimiento breve y se levantó para sacar una caja de madera de una repisa alta. Al abrirla, aparecieron recortes de periódico, fotos de los niños, notas escritas a mano. Era su propio archivo del caso. Lo guardé todo. Nunca pude seguir adelante del todo. Siempre pensé que en algún momento alguien iba a volver por ellos. Mariela observó los documentos. Había un mapa rudimentario del hotel, hecho a mano por Lourdes en los años posteriores a la desaparición. Indicaba zonas restringidas, accesos a sótanos y un área marcada como nivel oculto. También una nota: Luis A., supervisor nocturno, sospechoso. ¿Quién es este Luis?, preguntó Mariela.
Era el encargado del turno de noche en ese entonces. Tenía acceso a todas las llaves. Nadie lo investigó porque venía recomendado por el dueño del hotel. Pero yo vi algo. La noche que desaparecieron, él estaba en el pasillo. No debía estar ahí. Me dijo que saliera un momento, y cuando volví, ya no estaban. ¿Sigue trabajando allí? No. Renunció semanas después. Desapareció. Mariela sintió cómo las piezas comenzaban a encajar de forma siniestra. Un supervisor con acceso total. Un piso oculto. 3 niños encerrados. Nadie los buscó ahí. Nadie quiso mirar. ¿Irás conmigo?, le preguntó a Lourdes. Sí, respondió ella sin dudar. Si de verdad encontraste esa puerta, tengo que volver. Quedaron de verse al día siguiente a las 6 de la mañana, antes del inicio del turno de Mariela. Mientras tanto, Lourdes prometió traer todo lo que había guardado: notas, recuerdos, incluso una grabación en casete de una entrevista con Eugenia de la Riva semanas después de la desaparición. Esa noche, Mariela volvió a su pensión, pero no pudo dormir. Algo había cambiado. Ya no se trataba solo de curiosidad o miedo, era responsabilidad. Ella había escuchado a los niños. Había leído sus palabras. Estaban pidiendo ayuda, y ahora, por primera vez en 16 años, alguien iba a responder. Cerca de las 3 de la madrugada, justo antes de quedarse dormida, le pareció oírlo otra vez. Un susurro, leve, suave, cariñoso. Gracias, Mariela. El cielo de la Ciudad de México aún estaba teñido de gris cuando Mariela llegó al hotel, 1 hora antes del amanecer. Llevaba una mochila ligera y el rostro tenso. La ciudad comenzaba a despertar con sus sonidos habituales: el chirrido de los microbuses, los gritos de los primeros vendedores ambulantes, el olor a pan dulce mezclado con humo de gasolina. Pero para ella todo parecía lejano. Su mundo se reducía al pasillo de servicio, a la puerta azul y a lo que se escondía. Más allá, Lourdes ya la esperaba en la esquina, envuelta en un abrigo marrón, cargando una bolsa de tela repleta de papeles. No se saludaron con palabras, solo con una mirada que decía: «Estamos listas». Entraron por la puerta trasera del personal, evitando las cámaras. El hotel todavía dormía y el primer turno de limpieza aún no había comenzado. Mariela saludó al guardia de seguridad con una sonrisa fingida y un termo de café en la mano, distrayéndolo lo justo para pasar sin preguntas. «Está justo al final del pasillo», susurró. Caminaron juntas hasta la puerta azul. Mariela sacó otra moneda de 10 pesos, la insertó en la ranura. Giró. Un clic seco. Luego, la puerta se abrió con el mismo chirrido agudo de antes. Lourdes contuvo el aliento al ver la escalera descendente. Nunca imaginé que esto era real. Yo tampoco. Bajaron en silencio. El aire estaba más espeso que la vez anterior. La linterna de Mariela iluminaba el pasillo subterráneo, revelando las puertas marcadas con tiza, la pintura descascarada, las sombras que parecían moverse con vida propia. Lourdes se detuvo frente a la 3C. Su mano temblaba al tocar la manija. Aquí fue donde escuché algo, donde encontré los dibujos. Entraron. La habitación no había cambiado. Todo estaba igual. La litera oxidada, los dibujos en la pared, el muñeco en el suelo. Lourdes se arrodilló frente a la pared y pasó los dedos por uno de los crayones. Esto fue de Daniel. Él siempre dibujaba así. Las figuras sin manos, los círculos grandes. Cerró los ojos por un momento como reviviendo una escena del pasado. Era el más callado, el más observador. Mariela sacó el papel con el dibujo que había encontrado. Lourdes lo tomó y lo acarició con ternura, con un respeto que parecía sagrado. «Esto es de ellos, no hay duda»,
Lo que sea que pasó ocurrió aquí abajo. Entonces un sonido seco las sobresaltó. Provenía de la habitación contigua, 3D. Un golpe, como si algo hubiera caído. Ambas se miraron. ¿Vamos?, preguntó Mariela. Lourdes asintió. Avanzaron con cautela. La puerta estaba entornada. Mariela empujó lentamente. Dentro había otra habitación, esta vez con una mesa de metal al centro, una silla rota y una lámpara colgando del techo, balanceándose ligeramente. Y sobre la mesa, una cinta de casete. Mariela la tomó. Estaba etiquetada a mano. Junio 1983. Ese noche. ¿Ese? ¿De qué?, preguntó Lourdes. Mariela no lo sabía. Pero la cinta estaba ahí, como si alguien la hubiera dejado para ser encontrada, y si era lo que sospechaban, podría contener la primera pista real de quién estuvo allí esa noche. Lourdes y Mariela regresaron con la cinta al pequeño departamento de la primera. Allí, en medio de libros antiguos, una cafetera, goteando lentamente y una radio portátil olvidada sobre una estantería, encontraron el casetero que necesitaban. Lourdes lo encendió con manos temblorosas. El mecanismo vibró con un zumbido leve, familiar, que parecía despertar fantasmas en cada rincón del cuarto. Mariela colocó la cinta. Respiró hondo. ¿Lista?, Lourdes asintió. Presionó play. Al principio solo se oyó estática, un zumbido de fondo, como el de una televisión mal sintonizada. Luego, un sonido seco, una puerta cerrándose, pasos lejanos, lentos. El ambiente se llenó de una tensión densa. Después, una voz. Registro, turno noche. Supervisor Luis A. Son las 22:10. Todo en orden. Mariela y Lourdes se miraron. Era él. Habitación 327 sin novedad. Niños dormidos. La niñera salió por hielo. Procedo a asegurar el perímetro. Una pausa. Más pasos. Una puerta abriéndose. Ingreso a área de mantenimiento. Pasillo de servicio despejado. Activando entrada. Un sonido metálico, como una moneda girando. Nivel bajo operativo. Cuarto 3C preparado. Camillas listas. Ingreso de sujetos en 10 minutos. Lourdes ahogó un grito. Mariela pausó la cinta. ¿Camillas? ¿Ingreso de sujetos estaba planeado? Lourdes se cubrió la boca con las manos. Lo sabía. Él fue. Él se los llevó. Mariela presionó play de nuevo. Repito, sujetos en proceso. El más pequeño ha despertado. Solicito refuerzo. Dani no coopera. Repito, Dani no coopera. La voz de Luis sonaba nerviosa ahora. Rápida. Cierre de puertas en 5 minutos. Termino el registro. La cinta terminó con un clic seco. El silencio posterior fue peor que el audio. Mariela temblaba. Lourdes tenía la mirada fija en la radio como si esperara escuchar otra voz surgir de la nada. Esto cambia todo, murmuró Mariela. Es la prueba de que fue él. Pero ¿por qué nadie hizo nada? ¿Quién más sabía? La pregunta quedó en el aire, pero había una certeza. Luis A. no actuó solo. Mariela abrió la bolsa de Lourdes y revisó los recortes. Uno de ellos mencionaba al entonces gerente del hotel, Salvador Nájera, un hombre de reputación intachable que se retiró justo después del escándalo. Nadie lo vinculó jamás con la desaparición. Tenemos que hablar con él. Si sigue vivo, dijo Lourdes en voz baja. Mariela asintió. El siguiente paso era encontrar a Salvador Nájera, porque si Luis había tenido acceso total, alguien más tenía que haberle dado el permiso. Rastrear a Salvador Nájera no fue sencillo. Lourdes recordó vagamente que se había mudado a Cuernavaca después de su jubilación, pero no tenía dirección ni contacto. Mariela, decidida, se dirigió al archivo del Instituto Mexicano del Seguro Social.
Con la ayuda de una antigua compañera de escuela que trabajaba allí, consiguió un expediente parcial que confirmaba la residencia de Nájera en un fraccionamiento de la capital morelense, registrado en 1995. Con una libreta en mano y un sobre que contenía la grabación de la cinta, Mariela tomó un autobús hacia Cuernavaca al amanecer del día siguiente. El viaje le pareció eterno. Las curvas de la carretera, los vendedores que subían en cada parada, los altavoces saturados con música de banda. Todo formaba un telón de fondo surreal, como si lo que estaba por hacer no ocurriera en el mismo país ni en la misma realidad. El fraccionamiento Jardines del Lago era tranquilo, con calles limpias y árboles podados. Preguntó por Nájera en la entrada y el guardia, tras una breve llamada, le dio el número de casa. Caminó hasta una construcción de 2 pisos, color crema, con bugambilias en la entrada. Tocó el timbre. Pasaron varios minutos hasta que alguien respondió. Era un hombre alto, flaco, con el cabello completamente blanco, ojos hundidos, mirada desconfiada. «¿Don Salvador Nájera?» «Depende quién pregunte. Mi nombre es Mariela González. Trabajo en el Hotel Imperial. Encontré algo que creo que necesita saber». El viejo pareció encogerse al oír el nombre del hotel. Tragó saliva y, sin decir más, le hizo un gesto para que entrara. El interior de la casa era austero. Pocas fotos, muchos libros. Un ambiente frío, aunque estaba en una ciudad cálida. Mariela se sentó en un sillón y colocó el sobre la mesa. «No estoy aquí para hacer escándalos», dijo, serena. «Pero sé lo que pasó. Y tengo pruebas». Nájera no la interrumpió. Tomó el casete y lo sostuvo un momento, como si reconociera no el objeto, sino lo que contenía. Luego se dejó caer en una silla. «Yo no autoricé nada», dijo finalmente. «Me lo ocultaron, hasta que ya era tarde». «¿Quién?» Luis no actuó solo. Había alguien más arriba, uno de los dueños. Suspiró. «No. ¿Sabes lo que era ese hotel en los 80? Teníamos huéspedes del gobierno, empresarios extranjeros, figuras del espectáculo. Mucho dinero, muchos favores. Luis fue puesto por ellos. Yo solo hacía lo que me decían. ¿Y los niños?» Desaparecieron en ese piso que ni siquiera debió existir. Fue construido como nivel técnico, pero Luis lo acondicionó. Camas, luces, sonido aislado. Dijeron que era para proyectos privados. Nadie debía saber. Yo no supe hasta que ya no estaban. Mariela lo miró fijamente. «Usted puede ayudarme. Tiene nombres, documentos, algo». Nájera asintió. «Pero si abres esa puerta, niña, no podrás volver a cerrarla. A los que están detrás no les gustará que revuelvas el pasado». «No me importa». El viejo se levantó, fue al estudio y volvió con una carpeta delgada. Dentro había copias de memorándums, registros de empleados, planos modificados del hotel y una lista con iniciales y fechas. «Empieza por aquí», dijo. Mariela tomó los documentos y salió de la casa con una certeza feroz en el pecho. La verdad estaba ahí y no la iba a dejar escapar. Mariela pasó la noche revisando los documentos en casa de Lourdes. El ventilador giraba lentamente, cortando el silencio con un zumbido mecánico, mientras ambas mujeres se inclinaban sobre la mesa, marcando con bolígrafos los fragmentos más reveladores. Los papeles de Salvador Nájera eran, en apariencia, registros administrativos inofensivos, órdenes de mantenimiento, nóminas de personal, planos estructurales. Pero entre líneas se escondían claves. Uno de los planos tenía un trazo rojo sobre el nivel técnico del hotel, un área que no figuraba en los planos oficiales entregados al municipio. Ahí estaban las habitaciones etiquetadas como 3A, 3B, 3C, etc., justo como las que Mariela había visto.
Al lado, una leyenda manuscrita. Ajuste por solicitud externa. Área restringida, julio 1982. Aquí fue donde comenzó todo, dijo Lourdes. Un año antes de la desaparición. El otro documento importante era una lista mecanografiada con iniciales y fechas. Encabezaba la hoja el título Instrucciones Especiales Confidencial. Algunas entradas eran ilegibles, pero otras sí. Una en particular llamó la atención de ambas, 150683 SNLA, ingreso triple, prioridad alta, 327. Un día antes de la desaparición, dijo Mariela con un escalofrío. SN es Salvador Nájera, LA Luis A. Ingreso triple, los 3 niños, y prioridad alta. ¿Para quién? Mariela repasó la hoja. Al final, casi como nota al pie, estaba lo más desconcertante. Coordinación, JML. ¿Quién? ¿Es JML? Preguntó. Lourdes negó con la cabeza. Nunca escuché esas iniciales, pero si estaba por encima de Nájera, tiene que ser uno de los dueños. Mariela abrió un recorte de prensa del 83. El artículo celebraba el aniversario del hotel y mostraba una foto en blanco y negro con los inversionistas principales. Debajo los nombres: Raúl Durán, Esther Mesa y Julián M. Luján. JML, susurró. Ese es el hombre detrás de todo. Mariela se sentó, pasándose las manos por el rostro. Entonces los de la riba no fueron víctimas al azar. Alguien los eligió, los preparó. ¿Por qué? ¿Tráfico de menores? ¿Experimentación? ¿Castigo? Lourdes lanzó las preguntas al aire. Puede ser cualquier cosa, pero lo cierto es que ellos sabían, y nadie hizo nada. Mariela se levantó, de golpe. Su respiración se había acelerado. Tenemos que volver al hotel. Hay más ahí abajo, estoy segura. Esa cinta, los dibujos, lo que escuché. No puede ser todo. ¿Estás segura? Sí, pero esta vez vamos más preparadas. Lourdes la miró como si quisiera advertirle algo más, pero no dijo nada. Ambas sabían que lo que sea que las esperara en el piso oculto del Imperial no era solo el eco de un crimen olvidado. Era la raíz viva de una verdad peligrosa. A las 5 de la mañana del día siguiente, el hotel todavía estaba envuelto en penumbra cuando Mariela y Lourdes cruzaron la puerta trasera. Esta vez llevaban consigo una grabadora nueva, una cámara de mano prestada por un conocido de Lourdes y linternas de mayor potencia. Cada paso en los pasillos de servicio parecía más cargado de significado. Las paredes, los pisos, el olor a humedad, todo era familiar, pero diferente, como si el edificio mismo supiera que estaban a punto de desenterrar algo que llevaba demasiado tiempo en la oscuridad. Frente a la puerta azul, Mariela volvió a insertar una moneda. La cerradura respondió con un clic cansado, casi resignado. La puerta se abrió, revelando las escaleras que descendían hacia el pasillo prohibido. Bajaron sin hablar, con las linternas encendidas y los sentidos alerta. Al llegar al nivel oculto, notaron algo extraño. Las marcas de tiza en las puertas habían sido borradas. No quedaban rastros de los números ni de las escrituras en las paredes. El cuarto 3C estaba abierto, vacío. La litera había desaparecido, los dibujos también. No, susurró Mariela entrando al cuarto vacío. Aquí estaban, aquí estaban. Alguien los borró. Alguien vino después que tú. ¿Pero quién? Nadie más tiene acceso. Lourdes inspeccionó el suelo y encontró rastros recientes de polvo removido, huellas, una pisada grande de bota. Alguien no quiere que sigamos, dijo. Eso lo confirma. Buscaron en las demás habitaciones. Una de ellas, la 3E, estaba cerrada. Forzaron la manija entre las dos hasta que la puerta cedió. Dentro hallaron lo que parecía ser una sala de monitoreo antigua. Pantallas pequeñas, ya sin funcionar,
paneles oxidados, y en una esquina, una caja metálica con documentos. Mariela la abrió. Dentro encontró más casetes, todos etiquetados por fecha. También fotografías en blanco y negro, borrosas, de habitaciones similares a esas. En algunas se veían sombras, rostros parciales. Niños. Uno de los casetes tenía la etiqueta Voz 2, Dani solo. Lourdes se arrodilló frente a la caja con lágrimas en los ojos. Lo usaron como conejillo de indias. Por eso decía que vigilaba. Dani sabía. Mariela tomó todo lo que pudo, casetes, fotos, notas. Mientras lo hacía, notó algo más. Detrás del panel de uno de los monitores había una carpeta sellada. La rompió con cuidado. Era un informe técnico. Lo que leyó la dejó helada. Prueba piloto, sujetos controlados, activación psíquica, aislamiento sensorial prolongado. Resultados: disociación completa, voz interna desarrollada, contacto con núcleo emocional. ¿Qué es esto?, preguntó Lourdes. No, lo sé, pero parece que estaban haciendo experimentos con los niños. Lourdes cerró los ojos. No fue solo secuestro, fue algo más. Y lo documentaron. De pronto, un sonido seco las interrumpió. Un portazo. Desde arriba, alguien más había entrado. Ambas mujeres se quedaron inmóviles. El eco del portazo rebotó por el pasillo, subterráneo como un trueno contenido. Mariela apagó la linterna al instante, dejando solo la penumbra. Lourdes, con el corazón desbocado, se llevó un dedo a los labios. No hablar, no moverse. Pasaron segundos interminables. Luego, pasos, lentos, pesados, bajaban las escaleras, uno tras otro, como si quien viniera no tuviera prisa, como si supiera exactamente hacia dónde se dirigía. Mariela se asomó por la puerta entreabierta. La luz débil del pasillo apenas permitía distinguir una figura, alta, de hombros anchos, vestida con ropa oscura. Llevaba una linterna que no encendía, como si conociera cada rincón. Se detuvo frente a la habitación 3C. Miró alrededor. Luego se dirigió hacia la sala de monitoreo. Nos vio entrar, susurró Mariela. Vino por esto. Ambas retrocedieron lentamente hasta la pared opuesta. La sala tenía otra salida, un pasillo secundario que, según los planos, podía conectarse con el área de calderas. Si lograban llegar allí, podrían subir sin ser vistas. Pero justo cuando Mariela iba a dar el primer paso hacia la salida trasera, la puerta principal se abrió bruscamente. El hombre entró, no los vio de inmediato, caminó hacia la caja metálica. La abrió, vacía. Mariela apretó la bolsa contra su pecho. El hombre maldijo en voz baja y giró de golpe, iluminando la sala con una linterna de luz cálida. Era un rostro envejecido pero reconocible por la foto del archivo. Luis ¡Salgan!, rugió. Sé que están aquí. Lourdes se encogió contra la pared. Mariela, con el impulso de una decisión desesperada, arrojó una silla hacia el otro extremo de la sala. El ruido fue suficiente para desviar su atención. Corrieron. Atravesaron el pasillo trasero sin mirar atrás. Las botas de Luis golpeaban el suelo con rabia. Al llegar a la puerta de servicio, Lourdes la empujó con fuerza y ambas emergieron a un cuarto de mantenimiento donde el vapor y el calor eran agobiantes. Luis gritó desde el otro lado: «¡Devuélvanlo! ¿Ustedes no entienden lo que están haciendo?». Mariela y Lourdes corrieron entre tubos, calderas y cajas metálicas hasta encontrar una escalera que subía directo al nivel del estacionamiento. Empujaron una puerta de emergencia y en segundos salieron al aire fresco de la madrugada. Nadie las seguía. No había señales de alarma. Solo el sonido de su respiración agitada, el corazón a punto de estallar. Ya a salvo, Lourdes miró a Mariela. Ese hombre no era solo un ejecutor. Está protegiendo algo muy grande.
Y ahora sabe que lo tenemos. Mariela abrió la bolsa. Dentro estaban las fotos, los casetes, los documentos, pruebas que ya no podían borrar. No vamos a detenernos, dijo ella con firmeza. Esos niños merecen que el mundo sepa lo que pasó. Lourdes asintió, y mientras la luz del amanecer comenzaba a dorar los edificios del centro histórico, ambas entendieron que acababan de cruzar una línea, una de la que ya no había retorno. Horas después, ya con el sol bien alto, Mariela y Lourdes se refugiaron en un café discreto en la colonia Roma. El lugar tenía paredes cubiertas de libros viejos, ventiladores de techo y un aroma reconfortante a café tostado. Se sentaron en una mesa del fondo, lejos de la vista de la entrada. Colocaron sobre la mesa todos los documentos que habían rescatado. Fotos borrosas, casetes, notas mecanografiadas, planos alterados. Entre los papeles había también un cuaderno viejo con páginas numeradas. Parecía ser un diario y estaba firmado al final con iniciales conocidas. D.A.R. Dani Álvaro Riva, dijo Lourdes reconociendo las letras. Abrieron la primera página. La letra era infantil, pero clara. Día 1. Nos trajeron por el túnel. No había ventanas. Bruno lloró. Yo me quedé callado. No querían que habláramos. Dijeron que era un juego. Esto es un diario de uno de ellos, susurró Mariela, sin creer lo que tenía frente a ella. Día 4. Álvaro ya no quiere comer. Dice que mamá no vendrá, pero yo la escucho. En la noche grita mi nombre. A veces el Señor dice que si nos portamos bien, volveremos arriba. Yo no le creo. Pasaban las páginas con cuidado, sintiendo que leían una confesión enterrada por el tiempo. Día 7. Escuché pasos. No eran del Señor, eran otros. Querían que les hablara, pero no pude. Estaban en mi cabeza. Me dijeron que vigile, que escriba. El diario era una mezcla de confusión, miedo y lucidez sorprendente. Describía experimentos, aislamiento, privación de luz, sonidos continuos, grabaciones. El objetivo parecía claro: doblegar la voluntad, borrar los recuerdos, moldear la mente. Día 12. Álvaro ya no está, Bruno tampoco, solo quedo yo. Ellos me observan. Pero yo también los veo. A veces les hablo en los espejos. Les digo que no nos olviden. Mariela se estremeció. Fue Dani, él escribió detrás del espejo. Él resistió hasta el final. Lourdes cerró el cuaderno con cuidado. Afuera, la vida continuaba. Autos, voces, niños corriendo. Dentro del café, el peso del pasado era casi físico. Esto no puede quedarse aquí, dijo Mariela. Tenemos que hacerlo público, ir a los medios, a alguien que no pueda ser comprado. Lourdes asintió, aunque con cierta duda en la mirada. Sí, pero hay que ser estratégicas, porque ahora saben que estamos vivas, que tenemos todo. Y porque si esto sale mal, nosotras podríamos ser las siguientes en desaparecer. La frase quedó suspendida en el aire, tan cruda como cierta. Mariela miró a Lourdes a los ojos. ¿Estás lista? Lo estuve desde que me dejaron sola con esa culpa durante 16 años. Mariela asintió. Sacó su agenda y escribió un nombre, un periodista independiente conocido por sus investigaciones sobre corrupción y casos silenciados. Mañana le llamamos. Hoy nos preparamos. Y con eso dieron el primer paso para romper el silencio. No sabían que el precio por la verdad estaba a punto de hacerse visible. El periodista se llamaba Mateo Yáñez. Trabajaba de forma independiente desde hacía más de una década, tras ser despedido de una importante cadena televisiva por insistir en publicar un reportaje que involucraba a un funcionario del gabinete. Tenía fama de ser persistente, terco y de no tener miedo a las amenazas.
Su blog, Verdad a Fondo, era seguido por abogados, activistas y lectores atentos a escándalos invisibles para los medios convencionales. Mariela lo contactó por correo. No dijo mucho, solo que tenía información relacionada con una desaparición infantil masiva ocurrida en 1983, pruebas documentales y una grabación. Adjuntó una foto de los planos del nivel oculto del hotel y una imagen del diario infantil firmado por D.A.R. Mateo respondió en menos de una hora. Nos vemos mañana 9:00 a.m., Café Triana, en La Portales. Lleva todo. No digas nada por teléfono. Esto suena grande. A la mañana siguiente, Mariela y Lourdes llegaron puntuales. El lugar era discreto, con pocas mesas y un aroma intenso a café recién molido. Mateo ya estaba ahí, revisando notas en una libreta con la concentración de quien prepara un golpe quirúrgico. Era un hombre de unos 40 años, con barba corta, ojos atentos y un cigarro apagado entre los dedos. «¿Mariela González? Lourdes García». Asintieron. Él extendió la mano, directo, sin rodeos. «Muéstrenme lo que tienen». Sobre la mesa colocaron una carpeta con copias de los documentos clave, los casetes, el diario, las fotos, los planos. Mateo no reaccionó de inmediato. Leía con detenimiento, en completo silencio, como si procesara cada línea con una memoria fotográfica. «Esto es», murmuró, «esto es un crimen de Estado. Esto no fue solo un secuestro. Es una operación encubierta, psicología experimental, aislamiento sensorial. ¿En niños? Y nadie pagó por ello», dijo Lourdes con la voz contenida. «Nadie fue juzgado. Nadie buscó realmente». Mateo revisó el diario. Luego escuchó uno de los casetes en su grabadora portátil. Al terminar se recargó en la silla, los ojos fijos en ellas. «¿Saben lo que esto significa?» «Sí», dijo Mariela. «Y por eso necesitamos que salga a la luz». Mateo asintió, pero su tono se volvió más grave. «No puedo publicar esto sin protección. Hay nombres aquí que aún tienen poder. El dueño del hotel, Julián M. Luján. Ese hombre tiene conexiones con exfuncionarios, empresarios, medios. Si voy solo, me callan. Y a ustedes también. Entonces, ¿qué hacemos?» Mateo sacó su teléfono y les mostró algo. Una invitación a participar en un panel de periodistas y expertos en derechos humanos, organizado por una ONG internacional, que se realizaría en 5 días en el Museo Memoria y Tolerancia. Había espacio para una presentación de alto impacto. Ahí, dijo, en vivo, con medios nacionales e internacionales. Si lo mostramos ahí, nadie podrá esconderlo después. Mariela y Lourdes se miraron. Era riesgoso, sí, pero también era la oportunidad que habían estado esperando. «Aceptamos», dijeron al unísono. Pero lo que no sabían era que desde una camioneta negra estacionada al otro lado de la calle, un hombre de lentes oscuros las observaba. Y acababa de hacer una llamada. El hombre de la camioneta colgó el teléfono sin decir palabra. En la pantalla, el nombre JML parpadeó por un segundo antes de desaparecer. Se ajustó los lentes, encendió el motor y se perdió entre el tráfico de la colonia Portales. Mientras tanto, Mariela y Lourdes seguían hablando con Mateo, ajenas a que ya habían sido detectadas. El periodista propuso una estrategia precisa: dividir la información en paquetes digitales y físicos, entregarlos a personas de confianza y sincronizar su liberación para el día del evento en el museo. Nada se publicaría antes. Solo pruebas, filtradas, detalles ambiguos, lo justo para generar presión sin alertar a los responsables. «Quiero que tengamos múltiples rutas de escape», dijo Mateo. «No podemos confiarnos». Durante los días siguientes trabajaron como un equipo coordinado. Lourdes escaneó todos los documentos, Mateo codificó los audios y Mariela organizó el contenido en una presentación visual
que contaría la historia desde el punto de vista de los trigémeos, su desaparición, las pistas halladas, el diario de Dani y la evidencia documental. Pero conforme se acercaba el día del evento, las señales de peligro se hicieron más frecuentes. Una noche, Lourdes encontró su departamento revuelto. Nada fue robado, pero su caja con los recortes originales había desaparecido. El mensaje era claro: los estaban vigilando. Otro día, Mateo fue seguido por 2 cuadras tras salir de una reunión con un contacto del gobierno. No logró identificar a los hombres, pero uno de ellos llevaba un pin de seguridad en la solapa, como los cintos que usan los escoltas oficiales. Y Mariela recibió una carta sin remitente, colocada bajo la puerta de su pensión. Solo decía: ¿por qué no puedes dejarlos donde están? No había firma, solo un dibujo infantil de 3 figuras detrás de una reja. El miedo volvió a instalarse, pero no las detuvo. El día anterior al evento, Mateo organizó un encuentro final en un departamento prestado, donde harían un simulacro de la presentación y revisarían los últimos detalles de seguridad. Lourdes llegó con una grabación nueva. Había encontrado otro casete escondido entre libros viejos de su madre. La etiqueta decía 327, confesión. Cuando lo reprodujeron, la voz que emergió no era la de un niño, era la de Luis A. Sonaba agitada, culposa, como si supiera que estaba dejando un testimonio final. Sé que me están vigilando, sé que el señor Luján no me perdonará si hablo, pero ya no importa. Dani sabía. No era un niño común. Veía cosas, escuchaba voces, decía que podía salir de su cuerpo. Lo grabaron todo. Dijeron que si lo controlaban, podrían usarlo para otras cosas. Yo solo abrí la puerta, pero ellos lo encerraron, y a los otros también. La cinta se detuvo abruptamente. El resto estaba borrado. Mateo la retiró del reproductor, pálido. Esto no es solo un crimen, es un experimento ilegal, un secreto de Estado. Y si esa grabación sale en público, van a hacer lo imposible por destruirnos. Mariela se levantó. Entonces que lo intenten, pero la verdad va a salir. Lourdes la miró, con una mezcla de orgullo y temor. Sabían que, al día siguiente, todo cambiaría, para siempre. El Museo Memoria y Tolerancia se encontraba esa mañana rodeado de un inusual movimiento. Cámaras de medios nacionales e internacionales se apostaban a las afueras, periodistas hacían pruebas de sonido y representantes de organizaciones de derechos humanos entraban uno tras otro por la puerta principal. El evento llevaba semanas en preparación, pero solo en los últimos días la convocatoria había adquirido un tono de urgencia silenciosa. Mariela, Lourdes y Mateo llegaron por separado, como habían planeado. Cada uno llevaba consigo una parte de la presentación y en sus dispositivos de respaldo copias cifradas de todos los documentos. El ambiente era tenso. No había uniformados visibles, pero sí muchas caras nuevas entre el personal del evento. El tipo de caras que no se mueven como voluntarios comunes. Seguridad encubierta. La presentación de Mateo estaba programada como la última de la jornada, justo antes del cierre. Eso les daría una ventaja estratégica, dejar poco tiempo para interferencias y máxima atención mediática. Desde el salón principal ya se veía la pantalla lista, el proyector calibrado, los asientos ocupados casi en su totalidad. Lourdes, desde un costado del escenario, observaba los rostros del público. Reconoció a 2 senadores, un exministro, varios rostros de noticieros y al menos 3 representantes de ONGs internacionales. Mateo subió al escenario con calma. Respiró profundo frente al micrófono. Hizo un breve saludo y entonces proyectó la primera imagen.
Una nota de periódico de 1983 con los rostros de los trigémeos de la Riva. Esta es una historia que muchos olvidaron, o que prefirieron enterrar. Hoy vamos a recordarla juntos. El público guardó silencio. Las luces se atenuaron. Las siguientes diapositivas mostraron fotos del hotel, los planos secretos, los informes con encabezados oficiales y las transcripciones parciales de los casetes. Mateo narraba cada parte con precisión quirúrgica, sin adornos, sin especulación, solo hechos. En 1983, 3 niños desaparecieron del Hotel Imperial. Nunca fueron encontrados. Esta semana, con la ayuda de 2 mujeres valientes, accedimos a un nivel oculto dentro de ese edificio y encontramos esto. Proyectó entonces una imagen del diario infantil. La sala reaccionó. Susurros. Incredulidad. Mateo presionó play sobre el fragmento del casete con la voz de Luisa. La confesión se escuchó con eco entre las paredes del museo. No hubo aplausos, no hubo interrupciones, solo silencio. Mariela observaba desde un costado, conteniendo las lágrimas. Lourdes, con la cabeza gacha, apretaba la mano de su compañera. Hay nombres, hay documentos, hay evidencia. Lo que se haga con esto a partir de ahora es responsabilidad de todos ustedes. Mateo cerró su laptop. La sala quedó inmóvil por unos segundos, y entonces el caos comenzó. Un hombre entre el público gritó: «¡Esto es falso!». Otro se levantó y se retiró apresurado. Un grupo de reporteros comenzó a agolparse cerca del escenario. Una mujer de la organización corrió a hablar con seguridad. Se había abierto una herida muy profunda, y no todos querían que sangrara. Mateo levantó las manos. «Tenemos copias distribuidas. Esta información ya es pública. No pueden detenerla». Al fondo, Mariela vio entrar a 2 hombres trajeados. Uno de ellos, sin duda, era el mismo que había visto en la camioneta negra. El verdadero peligro recién comenzaba. Los 2 hombres trajeados avanzaron entre la multitud con una autoridad silenciosa. No mostraban insignias ni intentaban disimular su presencia. Uno de ellos, más alto y corpulento, escaneaba el entorno con rapidez, buscando a alguien en particular. El segundo, más delgado, tenía la mirada fija en Mateo. Mariela se tensó. Lourdes lo notó y la tomó del brazo. «Tenemos que irnos, ya». Pero era tarde. Uno de los hombres llegó al borde del escenario. Sin decir una palabra, mostró una credencial al moderador del evento. Este lo leyó con rapidez, se puso pálido y luego asintió, dirigiéndose a Mateo con un gesto nervioso. «¿Mateo Yáñez?» «Sí». «Lo necesitan afuera. Urgente». Mateo bajó lentamente del escenario. Los periodistas seguían disparando preguntas. El público estaba dividido entre la incredulidad, la rabia y la conmoción. En medio de ese ruido, Mateo se dejó guiar hacia el vestíbulo. Mariela y Lourdes lo siguieron discretamente. Afuera, la luz del mediodía brillaba con fuerza, pero la tensión era más densa que nunca. En la explanada del museo, una camioneta negra esperaba con las puertas abiertas. «¿A dónde lo llevan?», preguntó Mariela interponiéndose. El hombre corpulento la miró con frialdad. «Es por su seguridad». «¿Quién les envió?». No respondieron. Uno de ellos tomó del brazo a Mateo con una firmeza que ya no podía llamarse amable. «¡No se lo lleven!», gritó Lourdes. «¡Esto es ilegal!». La respuesta vino sin palabras. El más delgado sacó un papel y lo dejó caer frente a ellas. Una orden de presentación, firmada por una oficina cuya legitimidad era dudosa. Mariela intentó grabar con su teléfono, pero uno de los hombres lo arrebató y lo lanzó al suelo, rompiendo la pantalla. La camioneta partió a toda velocidad. Mariela quedó paralizada. Lourdes se apoyó en una columna, jadeando. «¡Nos lo quitaron!», susurró.
Se lo llevaron como a los niños, pero ya no eran las mismas de antes. Mariela recogió el teléfono roto, tomó la bolsa que aún llevaba colgada al hombro y miró a Lourdes con una decisión férrea. No pueden desaparecer a todos. Mateo nos enseñó eso. Sacó un USB oculto en un compartimiento interior. Esto es copia de todo. Y tengo otra más en casa de mi hermana. Vamos a seguir, vamos a hablar con todos los periodistas que estaban allí. Ya no estamos solas. Lourdes la miró, y por primera vez en muchos años sonrió con convicción. Vamos a encontrarlos. A todos. Mariela asintió. Pero lo que no sabían era que, en el otro extremo de la ciudad, un teléfono sonaba en una oficina sin ventanas. Un hombre lo atendía con calma. Escuchó el reporte, colgó y luego escribió una sola palabra en su libreta: neutralizar. Mariela y Lourdes no regresaron a sus casas. Sabían que, después del evento, ya no había vuelta atrás. Tomaron refugio temporal en casa de una amiga periodista, Paulina, quien había asistido al panel y estaba indignada por la detención de Mateo. Paulina tenía contactos en medios internacionales y empezó a mover los archivos en círculos más amplios, usando servidores cifrados y plataformas de distribución segura. Ya hay interés en Alemania, Argentina y Canadá, les dijo. Esto va a explotar, solo necesitamos mantenernos a salvo hasta que lo haga. Pero el tiempo jugaba en contra. Esa noche, Paulina recibió un mensaje de un número desconocido. Solo decía: sabemos dónde estás, no puedes protegerlas. Acto seguido se cortó la electricidad en el edificio. Las luces parpadearon una vez. Luego, oscuridad total. A la cocina, gritó Paulina sacando una linterna. Mariela y Lourdes corrieron tras ella. Desde el pasillo se escuchaban pasos rápidos. Alguien había entrado. Sin tiempo para pensar, salieron por la puerta trasera del departamento y descendieron por las escaleras de emergencia. No se detuvieron hasta llegar al estacionamiento. Un taxi pasaba por la calle. Mariela lo detuvo casi lanzándose a la vía. «Por favor, rápido, a la terminal de autobuses norte». Durante el trayecto, Paulina les transfirió los archivos principales a una unidad externa y se despidió sin promesas. Ella regresaría a la ciudad para mantener la presión desde dentro. Mariela y Lourdes, por su parte, tomaron un autobús nocturno rumbo a Guadalajara, donde vivía un antiguo compañero de Mateo que podía ayudar a difundir lo que quedaba del material. En el viaje, Lourdes sacó una copia impresa del diario de Dani. Volvió a leer una de las últimas entradas. Día 13. El Señor dijo que me escuchan, que si me quedo en silencio me dejarán ver a mamá. Pero no puedo, porque si me callo, Bruno y Álvaro desaparecen, y yo también. Él lo sabía todo, murmuró Lourdes. Sabía que lo querían hacer desaparecer, no solo físicamente. Querían borrar su mente. Mariela cerró los ojos, pero resistió y dejó su historia escrita. El autobús siguió avanzando entre las curvas oscuras de la autopista. Detrás de ellas, la ciudad parecía respirar con una amenaza silenciosa. Delante, un futuro incierto pero cargado de verdad. Y mientras tanto, en un cuarto frío de paredes blancas, Mateo Yáñez era interrogado por hombres sin uniforme. No lo golpeaban, no lo insultaban, solo repetían una y otra vez la misma pregunta. ¿A quién más le diste los archivos? Él no respondía. Sabía que cada minuto de silencio era un paso más cerca de que la verdad se volviera imparable. En Guadalajara, Mariela y Lourdes fueron recibidas por Iván Beltrán, un periodista independiente que había trabajado con Mateo en investigaciones de trata y desapariciones forzadas. Tenía una pequeña oficina en el barrio de Chapultepec, protegida con cámaras, puertas blindadas y una red de comunicación encriptada. Desde allí coordinaba un pequeño grupo de periodistas de confianza. «No tenemos tiempo», les dijo Iván. «Ya hay movimientos raros. 2 de nuestros contactos fueron amenazados esta mañana. Tenemos que publicar antes de que bloqueen todos.
Los canales. Durante las siguientes 48 horas, el equipo de Iván estructuró un reportaje multimedia titulado Los hijos del espejo, el experimento que México quiso olvidar. Incluía fragmentos del diario de Dani, imágenes inéditas del nivel oculto del hotel, la grabación de Luis A. y una animación basada en los planos secretos. El video, narrado por la propia Mariela, se convirtió en el corazón del reportaje. Su voz, al borde de la emoción, contaba la historia desde la perspectiva de quien la vivió paso a paso, sin dramatismos, sin exageraciones. Solo hechos, solo verdad. Cuando el reportaje se publicó, la reacción fue inmediata. La red colapsó. En menos de 6 horas, el video superó los 2 millones de visualizaciones. Medios internacionales replicaron la historia. Amnistía Internacional emitió un comunicado urgente exigiendo una investigación. Familiares de desaparecidos comenzaron a organizarse en línea, pidiendo una revisión completa de los archivos del Hotel Imperial. En redes sociales, la etiqueta Trigemeos 983 se convirtió en tendencia mundial. Pero la respuesta oficial no tardó. Esa misma noche, el vocero de la Secretaría de Gobernación dio una conferencia breve. No existen pruebas contundentes sobre los hechos narrados. Las imágenes y audios difundidos no han sido validados por ninguna autoridad competente. El gobierno de México colaborará con las investigaciones pertinentes si así lo determina la Fiscalía. Fue una negación diplomática, pero no suficiente. La presión pública ya era imparable. Diputados exigieron una comisión especial. Abogados ofrecieron representación legal gratuita a Mariela, Lourdes y Mateo. Incluso algunos miembros del antiguo staff del hotel comenzaron a enviar mensajes anónimos ofreciendo testimonios. Mariela, sin embargo, no celebraba. Estaba sentada frente a una laptop, viendo y escuchando un video que acababan de recibir de forma anónima. Era una grabación en VHS, con fecha de julio de 1983. Mostraba a un niño encerrado en una habitación blanca, con cámaras en las esquinas. Estaba sentado en el suelo dibujando con crayones. Levanta la vista, mira directamente a la cámara y dice: «Mi nombre es Dani de la Riva, y no estoy solo». Mariela no podía apartar la mirada de la pantalla. La imagen del niño era borrosa, pero su voz era clara. No parecía asustado, no lloraba. Hablaba con firmeza, con una lucidez imposible para su edad. «Mi hermano Álvaro dice que hay una puerta por donde se puede salir, pero no es una puerta como las otras. Está en la cabeza. Yo la vi. Él la cruzó primero. Bruno no quiere irse. Dice que si nos vamos, nos van a olvidar. Pero yo le digo que no, que alguien va a venir». La imagen titubeó. Luego el niño se acercó más a la cámara. «Si tú estás viendo esto, por favor no te vayas, no nos dejes aquí». Y la cinta se detuvo. Mariela tapó su rostro con las manos. No lloró, no gritó, solo dejó que el peso de esas palabras la atravesara. Lourdes, a su lado, sostenía el borde de la mesa con fuerza. Iván apretaba los dientes. Ese niño sabía más que todos nosotros», murmuró él. Mariela asintió. No pedía rescate, no pedía justicia. Solo pedía que no los olvidáramos. Poco después, decidieron enviar el video a 3 medios internacionales: Der Spiegel, Le Monde y The Guardian. Cada uno recibió una copia sin marcas, junto con un informe técnico sobre la validez del material, avalado por un grupo independiente de expertos en análisis audiovisual. Las reacciones no tardaron. En menos de 24 horas, las cadenas más grandes de noticias del mundo ya hablaban del caso. La presión sobre el gobierno mexicano se intensificó.
Incluso Naciones Unidas emitió un comunicado solicitando protección inmediata para los denunciantes. Pero no todo era celebración. Esa misma noche, un incendio destruyó 2 pisos del Archivo General de la Delegación Cuauhtémoc. Según el informe preliminar, el fuego consumió miles de documentos históricos, incluyendo registros del Hotel Imperial entre 1979 y 1985. Iván recibió una llamada anónima. Están limpiando todo y van por ustedes. Decidieron dividirse. Lourdes fue trasladada a un refugio temporal para testigos protegido por una ONG internacional. Mariela, con la ayuda de un periodista canadiense, cruzó la frontera hacia los Estados Unidos bajo otra identidad. Iván se mantuvo en la ciudad, preparando el terreno legal para presentar una demanda formal por crímenes de lesa humanidad. Pero el golpe final vino inesperadamente. Una semana después de la publicación global, recibieron una caja de cartón sin remitente enviada a la oficina de Iván. Dentro solo había 3 objetos: una figura de acción rota, un crayón rojo y una nota: él sigue esperando y no está solo. Las semanas siguientes al estallido mediático fueron de tensión mundial. La historia de los trigemeos de la Riva se convirtió en símbolo de una lucha más amplia, la de los secretos institucionales, la impunidad estructural y el derecho de las víctimas a ser escuchadas incluso décadas después. El reportaje fue traducido a 9 idiomas. El rostro de Dani, extraído del video VHS y restaurado digitalmente, apareció en portadas de periódicos desde Madrid hasta Toronto. Pero para Mariela, Lourdes e Iván, la visibilidad no trajo paz. Desde su refugio en una pequeña ciudad del estado de Nueva York, Mariela seguía el curso de los acontecimientos a través de una vieja laptop. La conexión era inestable, el entorno austero, pero el compromiso no había cambiado. Todas las noches leía fragmentos del diario de Dani, repasaba los videos, buscaba nuevas pistas en los archivos que aún quedaban por analizar. Una madrugada recibió un correo de Iván. El asunto decía: informe forense, audio 327B restaurado. El mensaje solo contenía un enlace privado y la advertencia: prepárate. Mariela conectó sus audífonos, respiró hondo y dio play. La grabación comenzó con ruido blanco, luego una respiración acelerada y una voz. No era Dani ni Luis, era un adulto, masculino, firme. Prueba sensorial 7. Sujeto D responde a estímulo sonoro. Actividad cerebral aumenta al 300%. Repite nombres de hermanos durante el sueño inducido. Comienza interacción, espontánea con lo que denomina presencias. Luego, el sonido de un niño hablando en voz baja. Están detrás, siempre detrás del vidrio. No duermen, me miran cuando cierro los ojos. El adulto interrumpe. ¿Qué ves, Dani? Describe lo que ves. Una pausa. Luego, la respuesta. Veo a mamá. Llora, pero no está aquí. Está en un lugar sin ventanas, como nosotros. No puede salir. Otro. Silencio. Un golpeteo. Algo metálico. ¿Y tus hermanos? Están callados. Se fueron, pero no muy lejos. Si alguien viene, ellos volverán. La grabación termina ahí. Mariela se quitó los audífonos. Sintió que el aire se volvía más espeso, más difícil de respirar. Esa frase, dicha con voz infantil, retumbaba como un eco imposible de ignorar. Si alguien viene, ellos volverán. Esa misma noche, Lourdes la llamó desde su refugio. Lo soñé a Dani, me hablaba, me decía que regresara, que hay algo más, algo que no vimos. ¿Al hotel? Sí, al nivel oculto. Hay algo allí que no tocamos. Y él necesita que lo veamos. Mariela no respondió de inmediato. Miró el reflejo de su rostro en la ventana, más delgada,
más cansada, pero con los mismos ojos de la joven que un año atrás había movido un espejo por rutina y descubierto una historia enterrada. Entonces volvemos, dijo finalmente, y si no salimos, entonces al menos habremos llegado donde nadie más quiso mirar.